16, Hechos, capítulo 16, los versículos del 16 al 19. Y con esta historia empezamos. Esta serie de enseñanzas, le vuelvo a repetir, ya son más profundas. Ya vamos a ir a las profundidades. Amén. Y dice así la palabra del Señor en Hechos 16, del 16 al 19. Dice: aconteció, esto le está hablando el apóstol Pablo. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Diga adivinación. En este versículo se menciona 2 veces la palabra adivinación, pero con diferentes significados. Esta primera mención de adivinación en griego aquí es neuma pitona, que traducido es espíritu de Pitón. Entonces vamos a leerlo de esta manera. Aconteció que mientras íbamos a la oración, salió al encuentro una muchacha que tenía el espíritu de Pitón. El espíritu de Pitón que vamos a hablar es un espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. La palabra aquí, adivinando, es la palabra griega, y la voy a leer porque es muy extraña. Manteromene, y manteromene significa profetizando. Entonces vamos a volver a leerlo. Déjeme en el 16, por favor. Vamos a volver a leerlo. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de Pitón, la cual daba gran ganancia a sus amos profetizando. Mire qué tremendo. Dice: esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu. ¿A quién? Al espíritu. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, amén, sino contra seres espirituales, principados y potestados de maldad. Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades. Esta historia tiene mucha enseñanza. Y vemos aquí a una muchacha poseída. Y cuando yo hablo de posesión, hablo de que la muchacha no era que ella hablaba. ¿Quién estaba hablando? El espíritu de Pitón, el espíritu de adivinación. Y vemos aquí que daba un testimonio, pero no de parte de Dios, sino un testimonio demoníaco de quién era Pablo y quienes estaban con él. Y dice la palabra en el versículo 18 que esto lo hizo por varios días. Y mire, lo que estaba haciendo este espíritu, este demonio, era que le estaba impidiendo predicar a Pablo. Porque en otras traducciones dice que la muchacha los acompañaba dando gritos. Entonces, este espíritu no estaba dejando predicar a Pablo.
Este espíritu estaba desviando la atención para que no le pusieran, valga la redundancia, atención a Pablo y a los que le acompañaban, y que le pusieran atención a él. Y gritaba y decía: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, anuncian el camino de salvación. ¿Estaba diciendo mentiras? No, no estaba diciendo mentiras. Este espíritu de adivinación puede acceder a la verdad, pero con una motivación total y absolutamente equivocada. Ahora, no decía mentiras. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo se incomodó? Número uno, por lo que les dije anteriormente, no lo dejaba predicar. Cualquiera se hubiese sentido halagado, ¿verdad que sí? Usted sabe que la pastora Karine vaya a predicar y que salga una muchacha y diga: la pastora Karine es una sierva del Dios Altísimo. Pónganle en atención a lo que dice esta sierva, porque Dios la usa. ¿Qué hubiéramos pensado? Es una profeta. Es más, alguien profetiza así en una iglesia y rapidito lo llaman al cuerpo de profetas. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque es un espíritu que viene acompañado de engaño. Ahora, el apóstol Pablo, como tenía el discernimiento del Espíritu Santo, sabía que aquello, más que un halago, era una adulación. Y la adulación fue diseñada para engrandecer el ego. Y el ego alimenta el orgullo. Y el orgullo es la puerta de todos los pecados. Amén. Vean la astucia de Satanás en algo que parece insignificante, en una palabra que parece que viene de parte de Dios, pero que no venía de parte de Dios. Ahí estaba el enemigo tratando de sembrar su semilla. Aunque los datos de la falsa profecía puedan ser acertados, nosotros tenemos el discernimiento del Espíritu Santo. ¿Quién dice amén? Y ese discernimiento es el que nos da testimonio acerca de la palabra profética. La profecía siempre tiene que exaltar a Dios y no al hombre. Amén. La palabra profética verdadera no va acompañada de adulación, porque le vuelvo a repetir, exalta solamente a Dios y no al hombre. La falsa profecía nos va a decir lo que nosotros queremos oír, pero eso lo desarrollo después. Hoy hay un gran deseo, y yo creo que siempre lo ha habido, el deseo del hombre por lo sobrenatural. Siempre ha habido un deseo del hombre por lo sobrenatural. Y créame que bien encaminado, ese deseo por lo sobrenatural le va a llevar a usted a experimentar la unción, la gloria, milagros, señales, prodigios y maravillas. Porque lo sobrenatural tiene dos fuentes: Dios, pero la otra fuente de lo sobrenatural es Satanás. La hechicería y la brujería es la manifestación sobrenatural del enemigo nuestro. Y mire qué interesante.
En el mundo, alguna persona estaba acostumbrada a visitar brujos, adivinos, a que le leyeran las cartas, a que le leyeran las manos, a que le leyeran los naipes y a que le leyeran el periódico. Bueno, no sé si el periódico. Estas personas conocen de Cristo, pero no han sido sometidas a un proceso de liberación. Entonces vienen a la iglesia, pero siguen con esa motivación incorrecta de buscar lo sobrenatural de Dios. Ahora no van donde un brujo, pero buscan un profeta. Porque hay mucha gente que busca a un profeta como buscar a un hechicero. Y dígame qué me va a pasar mañana. Y dígame qué me va a pasar en este problema. Yo me acuerdo que a mí, a veces la gente se me arrima y que Dios me dijo que usted me tenía algo que decir. No, yo no tengo nada que decir. No tengo nada que decirle. O son personas que en el mundo practicaron la brujería y la hechicería, se convierten, pero no han sido liberadas, no han pasado por un proceso de liberación y vienen a la iglesia y ese espíritu de adivinación sigue siendo latente y sigue operando. Entonces, ¿qué pasa con estas personas? Se van a buscar al cuerpo de profetas, pero no es gente que funcione bajo el don de la profecía, sino que todavía está funcionando bajo un don de adivinación. Por eso dígale a la persona que tiene la par, tienes que tener mucho cuidado. Tienes que tener mucho cuidado. Un cristiano inmaduro que no conozca la palabra del Señor es susceptible a este engaño. Una falsa profecía y un falso profeta pueden causar un daño terrible y pueden acabar con toda una congregación, porque Satanás nunca va a estar quieto. Hay tres fuentes posibles acerca de la profecía, tres fuentes posibles. La primera y la única fuente correcta es el Espíritu Santo, que es el Espíritu de la verdad. Vámonos a Juan 6:63. Entonces, la primer fuente de la palabra profética y la única que es correcta es el Espíritu Santo o el Espíritu de verdad. Juan 6:63 dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Espíritu y qué? Y vida. Una profecía que venga de parte de Dios va a reflejar el corazón de Dios. ¿Qué hay en el corazón de Dios? Amor, misericordia, bondad. Amén. Las personas que me conocen a mí saben lo que pudo haber salido de mi boca y lo que no. Si usted tiene duda, si a usted le dijeron algo que yo dije y usted dice, ¿cómo la pastora dijo eso? Búsqueme y yo se lo aclaro, porque así se acaba el chisme y la murmuración. ¿Quién dice amén? Amén. Entonces, la persona que me conozca a mí, si le dicen algo que yo dije, que saben que no va conmigo, van a decir, esto no lo pudo haber dicho la pastora nunca. Cuando conocemos a Dios,
sabemos lo que puede salir de la boca de Dios con respecto a nosotros o con respecto a la iglesia, y lo que no puede salir de la boca de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor, porque Dios es misericordia y porque Dios es bondad. Y siempre ofrecerá su gracia y su restauración. ¿Quién dice amén? La palabra profética siempre tiene que estar en la misma línea de la palabra de Dios. Entonces yo no entiendo cómo alguien dice: me fui de la iglesia porque Dios me dijo. Es que Dios no anda sacando gente de la iglesia. No, usted se fue de la iglesia por otras razones, pero no meta a Dios. Amén. Y aparte de todo no se congrega, que Dios también se lo dijo. Cuando su palabra dice que ¿qué? Que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Diga, esto está fuerte. No, y no está fuerte. Cuando Dios habla, siempre lo va a hacer con un propósito. Amén. Y ese propósito es darnos vida. Ahora, por el hecho de que Dios le hable a usted, si es que le habla, eso no significa que usted sea un profeta o que usted sea una profeta, porque Dios a sus hijos les habla. Pero una cosa es eso y otra cosa es que usted tenga una asignación de profeta. Amén. ¿A quién le han dado una profecía? Ay, qué poquitos. Le pregunto, ¿esa profecía que le dieron ministra vida? ¿Ministra paz? ¿Ministra gozo? Amén. Primera de Corintios 14, 3 y 4. Porque el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Amén. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica ¿a quién? A la iglesia. Ok, ¿qué es edificación? Es construir. La palabra profética que venga de parte de Dios te va a edificar, va a construir algo en usted. Amén. Y no le hará pedazos. La palabra profética no es para hacerte pedazos. ¿Quién dice amén? La palabra profética es para poner fundamento dentro de la iglesia. Amén. Entonces eso es edificación. ¿Qué es edificación? Construir. Dice que es exhortación. En otras traducciones aparece la palabra animar, porque exhortación aquí da la idea del discurso de un entrenador con su equipo antes de salir al campo para animarlos a la victoria. Qué lindo, ¿verdad? Eso es exhortación, entonces es animar. La palabra profética animará a alguien, no lo va a desanimar. Que le dan a usted una palabra profética, pastora, y que le dicen: pastora Janet, el Señor te lleva grandes cosas, va a ensanchar tu ministerio, tienes que meterte más en la palabra porque te va a llevar a predicar. Decimos amén. Imagínese una palabra. No, que dice el Señor que lo que usted está haciendo ni lo haga, porque ¿para qué? Si usted no puede. La palabra profética que produce
desánimo no viene de parte de Dios. Amén. Porque Dios no puede usar el desánimo para animarnos, valga la redundancia. Luego dice que es para consolación. Pero esta consolación no es la idea de llorar con el que sufre. Vea qué lindo. Esta palabra da la idea de rodear con los brazos a la persona que está sufriendo, rodearla con sus brazos, sostenerla y fortalecerla. Qué lindo, ¿verdad que sí? Que el Señor diga, es que esa prueba que estás viviendo no es para toda la vida, porque aunque no lo estés viendo, Dios lo está haciendo, porque Él tiene un pacto para con nuestros hijos. Amén. Y puede hacer que usted llore, pero esa palabra le va a animar, le va a fortalecer. Amén. Para pasar ese momento de prueba que todos pasamos. Entonces, una palabra profética no va a debilitar a nadie. Amén, a nadie. El que profetiza, dice que profetiza a la iglesia. Entonces quiere decir que una palabra profética tiene que ser entendida por todos. No es que solamente algunos tienen códigos para descifrar lo que Dios está diciendo. Porque Cristo está para edificar su casa y no para destruirla. Amén. Sé que una profecía viene de parte de Dios cuando no contradice su palabra y cuando usted entiende que usted camina en el propósito de Dios. Yo no sé, porque me ha profetizado varias veces a mí que San José, yo no quiero estar en San José. Quiero estar aquí. Amén. Yo no sé qué se imagina la gente. ¿Ah? Y me acuerdo hace muchos años, estamos recién abriendo Portadores de su Gloria, una profeta, una señora como de 50 años en minifalda, ¿verdad? Me profetizó y dice el Señor que pronto abres una obra aquí. Y yo decía, esa palabra no puede ser de parte de Dios. Apenas estamos abriendo una obra en Limón y ya me va a poner a abrir una obra en San José. Entonces, ¿dónde está el orden? ¿Usted me entiende? Y le vuelvo a decir, el Espíritu Santo de Dios nos da discernimiento para saber cuándo algo viene de Él y cuándo no. Toda palabra profética, le vuelvo a repetir, se tiene que probar a la luz de la palabra. ¿Por qué? Porque solamente la palabra de Dios es infalible. Y aquí yo tengo todas las promesas que necesito para vivir. Amén. Segunda de Pedro 1, versículos del 19 al 21, dice: esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que amanezca el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie. Amén. Le vuelvo a decir, no son códigos secretos. Dios va a dar una palabra para que usted la entienda, porque si no, ¿para qué la va a dar? Porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. ¿Quién dice amén? Entonces, esta es la primer fuente. El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Pero vamos con la segunda fuente, que es una fuente incorrecta.
que es el alma humana. Este tipo de profecía está contaminada por las emociones, por el intelecto y por la voluntad. Estudiosos de la palabra profética dicen que toda palabra profética tiene algo humano del profeta. Pero esta, la que tiene como fuente el alma humana, está contaminada por nosotros mismos. Aquí muchas veces lo que se profetiza no es revelación, es información. Si usted se va a acercar a mí a darme una palabra profética basada en información, mejor no lo haga. Mejor no lo haga. Porque sabe que eso sí me da cólera. Es que es muy fácil tomar los rumores y que usted haga una palabra profética de esos rumores. Y si usted viene a mí con una palabra de información y no de revelación, yo le voy a decir a usted que no la acepto. Y le voy a decir a usted que no viene de Dios. Y le voy a decir que lo que usted tiene es información porque es un chismoso y una chismosa. Diga, es que no se vale. Estas personas son cristianos inmaduros y son susceptibles a profetizar desde sus propios deseos. Amén. Pues resulta que alguien está soltero y empiezan a profetizarle marido, ¿verdad? Marido para arriba, marido y marida. Marida y marido. ¿Por qué? Porque lo están haciendo desde su propio deseo. Y porque saben que esa persona está esperando a aquel hombre de Dios y aquella mujer de Dios. Entonces le quieren dar una ayudadita. Pare, pero pare a la gente que llega así. Amén. Porque si usted está esperando el hombre o la mujer de Dios, es Dios el que se lo va a dar. Amén. Dice que profetizan cosas que vienen a su imaginación. Y la imaginación puede volar, ¿verdad que sí? Buscan con esto promocionarse a sí mismos y que la gente los reconozca como verdaderos profetas. Mire, no se acerque a mí tratando de impresionarme con una palabra profética. No lo haga. A mí Dios me va a hablar de usted. A mí Dios me va a decir si usted tiene un don profético. Pero no trate de promocionarse. Ahora, es gente que algunas tienen buenas intenciones, pero las buenas intenciones no son suficientes cuando la fuente de esas buenas intenciones está equivocada. Y es gente que todos los días sueñan, yo no sé cómo hacen, todos los días sueñan. A mí Dios me habla a través de sueños, pero no son los 365 días. Yo no sé cómo hacen. Y si se acuestan a dormir en la tarde, también Dios les da sueños. ¿Ah? Es gente que Dios les habla todos los días, sobre todo el mundo, menos sobre ellos. Amén. Y vamos con la tercera fuente, la peligrosa, porque le vuelvo a repetir, la del alma humana, la de profetizar según las emociones, puede ser que venga con un deseo genuino de hacer el bien. Pero esta tercera fuente no.
Esta tercer fuente, su inspiración es demoníaca. Esta persona está bajo la influencia total de Jezabel y de Lucifer. No solamente Jezabel, sino de Lucifer. Se nutre de un espíritu de mentira, un espíritu de engaño, un espíritu de error y un espíritu de adivinación, de brujería y de hechicería. Exalta al hombre y no a Cristo. Y todo lo que nos desvíe de la exaltación de Jesús es demoníaco. Este tipo de falsa profecía divide a la iglesia, crea duda en la autoridad establecida por Dios, manipula, distorsiona la verdad. Por eso es que ahora cuando cito a alguien lo hago con testigos, porque salen diciendo cosas que nunca dije ni nunca hice. Amén. Cuando usted tenga que confrontar a alguien, mejor lo hace con un testigo. Y que no sea familia, porque entonces van a decir que se ponen de acuerdo. Este espíritu lo que quiere es poder. Por eso es que trata de socavar la autoridad puesta por Dios. Y porque eso es lo que hace Jezabel y eso es lo que hace Lucifer. Fuerte, ¿verdad que sí? Estoy hablando dentro de la iglesia, no estoy hablando en el mundo. Quiere poder. Si no les dan poder en la iglesia porque son descubiertos, empiezan a trabajar para hacer casa aparte. Porque en esa iglesia matan a los profetas. Eso es lo que dicen. Como Jezabel y Lucifer se alimentan del poder, estos falsos profetas buscan controlar inclusive el ámbito personal. Se le van a meter a su casa. A su casa. Tenga cuidado. Le van a decir: Chirlita, yo la quiero mucho. Por eso es que Dios me dijo que no anduvieras. El nombre de una amiga aquí de la iglesia. ¿Con quién? Decía. No, bueno, el Señor me dijo que usted no podía andar con esa hermanita. ¿Sabe por qué Chile le tiene envidia? Yo la he visto. Se le queda viendo a usted. Buscan controlar. Es un espíritu de control y de manipulación. Entonces Shirley, como admira a esa persona, va a ver a la hermanita y va a decir: ¿de verdad que me está viendo raro? De verdad, yo no lo había notado. Lo empecé a notar hasta que el profeta o la profeta me lo dijo. Control y manipulación. Y le vuelvo a repetir, se da dentro de la iglesia. Empiezan a hacer reuniones porque buscan adeptos. Yo digo que Jezabel encuba huevos. Y empiezan a poner huevos. Empiezan a crear división en contra de la autoridad. Distorsionan la verdad como hizo la serpiente en el Edén. Amén. Tienen la osadía, y se lo digo con propiedad, de decir que se desdoblaron. Eso es brujería. Un cristiano no tiene por qué desdoblarse porque no está doblado. Yo no sé cómo hablan de desdoblarse. ¿Acaso se está doblado? Y dicen
ayer fui a tu casa y estabas hablando esto y esto y esto. Y pueda ser cierto. Porque Satanás se mueve también en lo sobrenatural. He oído testimonios en consejería de esto pasa mucho con mujeres, pastoras que manipulan a una congregación entera, diciendo: me desdoblé anoche y fui a tu casa. Brujería, hechicería, adivinación. Esas iglesias no duran mucho, porque ese mismo espíritu las divide. En vez de dejar paz, produce confusión, produce inquietud, temor y rechazo, y seca la iglesia. Seca la iglesia. Fomenta malas actitudes contra las personas puestas en autoridad. ¿Por qué? Porque ese espíritu quiere el control completo. Entonces ve a los demás líderes como una amenaza. Entonces podemos decir que este espíritu fomenta la rebeldía, aunque sea solapada. Y esta rebeldía abre el corazón para la influencia satánica, demoníaca. Se pudo empezar muy bien, pero la adulación, se empezó a alimentar el ego, vino el orgullo, empezó a desear una posición que no le correspondía, vino la rebeldía, trata de socavar la autoridad del liderazgo, trata de socavar la unión y empieza a sembrar división. Y esa misma rebeldía en el corazón hace que cierre sus oídos a la exhortación del Espíritu Santo, que es el que convence de juicio, justicia y pecado. Entonces no se arrepienten, porque todos están mal menos esa persona. Amén. Utilizan frases bíblicas, se basan mucho en el Antiguo Testamento y empiezan a orar maldiciendo. Si usted ora maldiciendo, usted es una bruja, usted es un brujo. Y se amparan mucho, le vuelvo a repetir, al Antiguo Testamento. Y muchos toman aquella historia del profeta Eliseo, donde unos muchachitos les dijeron: calvo. No estoy hablando de nadie. Y por decirle calvo al profeta, se los comieron los osos. Pero es que nosotros estamos bajo un nuevo pacto. Un pacto de gracia, un pacto de amor, un pacto de perdón. Ya Dios no tiene ira contra la humanidad, porque la ira de Dios la llevó Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. Gente que maldice. Mire, a mí me han llamado para decirme que esta iglesia se va a incendiar. Y como son cobardes, utilizan el Facebook, porque solamente un cobarde utiliza el Facebook para sacar cochinadas, diciendo cualquier improperio sobre esta casa. Pero lo que levantó Dios, Dios lo guarda, Dios lo cuida. ¿Quién dice amén? Amén. Le vuelvo a repetir, su objetivo es la intimidación,
Su objetivo es la manipulación, es alimentar el ego y crear duda contra la autoridad establecida por Dios. Romanos 13, 1, 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que la hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Que el pastor se equivoca. Mire, qué posición más delicada la nuestra, porque yo me equivoco, yo le tengo que dar cuentas a Dios. Usted tiene que obedecer. ¿Quién dice amén? Y en 1 Samuel 15 creo que sí, el Señor le dice a Saúl que acabe con todos los amalecitas y con Agag. Le da la orden. Y Saúl, como era un desobediente, no lo hizo y se dejó lo mejor del botín, desobedeciendo la orden de Dios. Y cuando se dio cuenta que había desobedecido, fue a buscar al profeta Samuel, pero ya Samuel lo sabía porque Dios se lo había dicho. Estaba el pueblo. Samuel lo pudo haber exhortado públicamente, pero le hace la historia. Como su padre espiritual, lo reprende en privado, porque Saúl era el rey puesto por Dios y ni siquiera el profeta se atrevió a tanto. Y porque David no había nacido para ese tiempo, entonces Saúl tenía que continuar. El verdadero profeta se mueve en amor, y por amor muchas veces se tiene que quedar callado hasta que Dios actúe para no hacerle daño a la iglesia. Pero una persona bajo el espíritu de Jezabel y de Lucifer no va a tener amor, así que no le va a importar hacerle daño a la iglesia con sus falsas profecías. ¿Sabe qué me decía el Espíritu Santo? Cuando un rebelde profetiza, es hechicería. Se lo voy a decir en ruso. Cuando un rebelde profetiza, es hechicería. Y la hechicería no se puede aceptar. ¿Quién dice amén? Amén. Marcos 13, 22. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Satanás es padre de toda mentira, es un engañador. Pero estas falsas profecías pueden ir acompañadas de hechos sobrenaturales, porque el diablo también hace milagros, solamente que no duran. Un engaño es una mentira disfrazada como verdad para que usted la acepte. Para que usted la acepte. ¿Cuándo no es de Dios y es del diablo? Cuando la palabra profética causa división y sospecha en la iglesia, no es de Dios. Cuando esa palabra profética promueve un exclusivismo, o sea, solamente esa persona tiene la revelación. No. Solamente a través de él o a través de ella habla Dios. Eso no es de Dios. Si esa palabra profética demanda una fe ciega hacia una persona, no es de Dios. Y si le piden dinero para profetizar, salga corriendo. Amén. ¿Cómo conocer a un falso profeta? Primera de Juan 4, versículo 1 y versículo 4 y del 4 al 8.
Queridos hermanos, no crean a cualquier espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios. Porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas. ¿Quién dice amén? Porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo. Y el mundo los escucha, o sea, los que tienen un espíritu afín a ellos, lo van a escuchar. Nosotros somos de Dios y todo el que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no nos escucha. Así distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del engaño. Queridos hermanos, y vean, en los versículos anteriores se habló de falsos profetas, pero vean ahora, queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Falsos profetas que dicen que hablan de parte de Dios, pero no aman a su prójimo. Nadie que conozca el corazón de Dios puede desearle el mal al prójimo. ¿Sabe por qué usted todavía no vive lo que tiene que vivir en Cristo? ¿Sabe por qué todavía Dios a usted no le puede bendecir? Porque no ama. Y el que no ama, envidia. Dicen que hablan de parte de Dios, pero no tienen amor en su corazón. No es de Dios. No puede ser de Dios que se reúna un grupo de gente que se diga creyente a orar en contra de las autoridades de la iglesia. Eso no es amor. Eso es brujería. Eso es hechicería. El falso profeta busca séquitos y se sientan juntos porque se tienen que fortalecer. Amén. Eso es para la iglesia. Odian y guardan raíces de amargura. La persona que se les opone o la persona que distingue el espiritico que se está moviendo es su enemigo. Es su enemigo, es un endemoniado, una endemoniada. Entonces empieza a esparcir falsos rumores sobre esa persona que ha distinguido el espíritu, que no pueden volverla, que no las pueden volver porque tiene el discernimiento del Espíritu Santo. Amén. Y empieza, es que es Jezabel. Por ahí dice un dicho que el que se las hace se las imagina. ¿Verdad que sí? Qué fácil que es ver para afuera cuando no se ve para adentro. Mire qué tremendo. Dice, buscan gloria y poder para que los admiren. El séquito solo obedecen la voz del profeta o la profeta. Están ciegos, están sordos. Y el Espíritu Santo está contrictado. Porque aceptan como únicamente palabra de parte de Dios la supuesta palabra profética de esa persona. Le vuelvo a repetir, quien no lo siga es un peligro, entonces es un endemoniado, una endemoniada.
están bajo la influencia del espíritu de adivinación, de brujería y de hechicería. Ese hechicero, es brujo, es bruja, aquella o aquel que quiera poder sin amor. ¿Para qué queremos poder? Y recibiréis poder. ¿Para qué? Para predicar el evangelio de Cristo, para poner las manos sobre los enfermos y sanar, poder para deshacer las obras del enemigo, poder para que el mundo salga de las tinieblas y vea la luz de Cristo. Amén. Es el poder que quiero. Pero esa gente quiere poder para exhibirse, poder para manipular, poder para controlar. Le vuelvo a repetir, brujos y brujas bajo la influencia de Jezabel y Lucifer. Y recordemos que Lucifer fue la cabeza de la primera rebelión que se dio no en la tierra, sino en el cielo. Buscan, le vuelvo a repetir, esto es muy importante, crear duda en la autoridad. Hacen alianzas incorrectas, empiezan a buscar gente con carencias emocionales. Venga, yo soy su mamá. Yo soy su mamá. ¿Sabe? A mí me dicen madre porque a mí me lo dicen, no porque yo ande buscando. Entonces le dicen, ay, Lindsay, es que la pastora está muy ocupada. Yo la quiero mentorear. Venga, porque yo sí tengo tiempo. Podemos hacer algunos estudios bíblicos. Estrategias del diablo. Todo el que socave autoridad, la autoridad espiritual, es un brujo. Eso no viene de Dios, eso no está en el corazón de Dios. Amén. Fomentan reuniones secretas de oración. Para que las personas que no lo sigan caigan. Y yo se lo digo porque conmigo lo hicieron. Hace mucho tiempo y ahorita también. Se sentaban allá atrás, cuando yo me congregaba en otro lugar, en fila, todas. Mientras yo predicaba, ellas oraban para que yo me confundiera. Una vez se me paralizó el brazo, pero con el brazo tieso prediqué. Iglesia, tenemos que tener cuidado, porque Satanás se va a vestir como ángel de luz. ¿Usted cree que el diablo está tranquilo con el crecimiento y el avivamiento de portadores de su gloria? No. Va a traer a Jezabel, a Lucifer y a todos los de su cuadrilla. Los verdaderos profetas honran la autoridad establecida por Dios, como lo hizo el profeta Samuel, que reprendió a Saúl en público. Y dice que la palabra, que a partir de ese momento Saúl no volvió a ver a Samuel y lloraba. ¿Ok? Voy a guardar el corazón del pueblo, pero no vas a estar a la par mía. Siempre tienen en la boca, Dios me dijo. Siempre. O así dice el Señor. Tenga cuidado, porque no todo lo que le dicen a usted que Dios dice, Dios lo dijo. Abortan a las personas sigilosamente en la iglesia. Bueno, Jonathan, venga para hablar. Y así en rincones, porque el pecado se hace en lo oculto. Hermano Jonathan, es que yo he reconocido que usted es un hombre de Dios. Raca, taca, 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 taca. Sí, porque se ponen muy espirituales. Pero vea, usted y yo tenemos que orar, hermano, porque yo siento que la pastora ya no está predicando igual. Y yo la amo. Yo la amo.
yo no sé, pero viera que Dios me dijo, pero tengo temor y temblor de decirle. Yo creo que la unción se apartó de ella. Yo creo que está en pecado. Pero no se lo diga a nadie, porque yo a nadie se lo voy a decir. Se lo digo a usted porque usted es muy espiritual. Así funciona este espíritu. Entonces, ¿qué pasa en el corazón del hermano Jonathan? Que no, en el nombre de Jesús. Se va con un espíritu de sospecha. ¿Verdad que sí? Es cierto. Ya no predica igual. En lo secreto, buscando cómo contaminar. Se lo digo a usted, hermano, a nadie más, porque usted sí escucha la voz de Dios. Un falso profeta utiliza el chisme y la murmuración para dividir la congregación. Ay, tiene un discernimiento, porque ve pecado aquí, ve demonio por allá, demonio. Yo no sé, habrá un don de ver demonios, porque en la Biblia no está. Que yo vi un demonio guindando ahí, yo veo otro demonio ahí, yo veo un demonio por acá, yo veo un demonio allá, tengo dolor de muela y es un demonio de dolor de muela. Por querer ver tanto demonio no están viendo la gloria de Dios. Ciertamente hay un mundo espiritual que no vemos, pero no es normal gente que ve demonios por todo lado, o gente que es que Dios me dice cuando alguien se va a morir. Entonces yo estoy en el súper y se va a morir, se va a morir, se va a morir. Y dígame, ¿con qué fin? ¿Cuál es el fin de edificación, de consolación, de exhortación, de animación? Dígame. Ay, creen que son profetas. Mire, usted no es profeta. Ahí son sus emociones que están mal. Amén. El espíritu de adivinación desea hablar y alimentar la ofensa. Es que me hicieron. Usted no sabe. Me reuní con la pastora, me pegó una gritada. Me ofendió tanto. Ay, pobrecita. Venga, yo le voy a levantar las manos porque pobrecita la maltrataron. Si a usted le ofendieron tanto a la pastora, perdón, ¿qué hace usted en esta iglesia? ¿Qué hace usted en esta iglesia? Tenga cuidado. Satanás es astuto. Hace que la gente rompa pactos de lealtad. Póngase de pie. Quiero ministrar un momento, aunque sea. Veo muy calladitos. Cierre sus ojos. Si usted ha practicado brujería o hechicería, ya sea que usted iba a consultar con brujos, hechiceros, adivinos, o que usted era el que hacía los trabajitos, es hora que rompa con ese espíritu de brujería, de adivinación. Es hora que usted rompa con ese afán de buscar lo sobrenatural de la fuente equivocada. De la fuente equivocada, porque usted tiene acceso a la gloria, usted tiene acceso a la unción, usted tiene acceso a los milagros, a la sobrenaturalidad de Dios, pero acuda a la fuente correcta, al Espíritu de verdad, al Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo reprendiendo todo espíritu de brujería, todo espíritu de hechicería,
todo espíritu contrario al espíritu tuyo, ahora mismo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret, vengo reprendiendo aquí todo espíritu de falsa profecía. En el nombre de Jesús de Nazaret, todo aquello que ha querido causar división, toda oración en contra de las autoridades de esta casa, ahora mismo queda cancelada en el nombre de Jesús. Todo espíritu de chisme, de murmuración, de división, en el nombre